Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de nuestro querido programa Psicocrecimiento. Hoy día vamos a tratar sobre un tema muy especial y que está muy en boga hoy día, que es la mediación parental digital activa. Traemos a una gran especialista, psicóloga, que además le tengo mucho afecto porque ella fue docente mía en pregrado hace ya bastantes años. Así que si de repente me sale el usted, el profe, es porque claramente hay mucho cariño y mucho respeto. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a conocer un poquito más a nuestra invitada. Adicionalmente, vamos a hablar sobre lo que es la mediación parental digital activa, los tipos que existen, los efectos y consecuencias de la no regulación de las pantallas, lo que es también la distinción de género en el uso de la tecnología, porque también hay cosas clave ahí entre niños, niñas, madres, padres, y también los posibles riesgos que esto puede contraer. También vamos a hablar de las estrategias, obviamente, también por eso vienen acá, ¿o no? A buscar técnicas, a buscar estrategias de cómo manejar o cómo usar estas pantallas de acuerdo a las etapas del ciclo vital de cada uno de sus hijos e hijas. Y por último, vamos a terminar con la relación entre la mediación parental digital activa y los tipos de familias que tenemos hoy en Chile y en Latinoamérica. Así que para eso vamos a presentar a Viviana Tartakovsky, ya una gran profesional, y su currículum es este: psicóloga clínica, ya, magíster en psicología clínica, mención familia y pareja, con más de 20 años ya dedicada a la docencia universitaria e investigación. Actualmente es doctorando en programas de educación y sociedad en la Universidad de Barcelona. Es mamá de Amanda, que eso es súper importante, ¿no? Vamos a hablar de mediación parental, donde ella tiene que llevar esto a la práctica también, con una niña de 9 años. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins acá en Santiago de Chile, y sus líneas de investigación son resiliencia individual, familiar y comunitaria, y obviamente la mediación parental digital activa. Bienvenida, Viviana, a nuestro programa. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que es un tema muy importante, es un tema bastante reciente en la literatura y es un tema absolutamente sistémico porque convergen distintas disciplinas, ¿cierto? Tenemos la comunicación, tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, tenemos la psicología, la parentalidad, tenemos también la educación, que también es algo importante que vamos a abocarnos. Así que muy contenta y muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa de realizar este programa. Muchas gracias. Perfecto. Iniciamos entonces. Pregunta clásica de nuestro programa es cómo Viviana llega a ser psicóloga. ¿Cuál fue ese camino? ¿Cuáles son esas narrativas que están detrás? No, es un tema interesante porque, bueno, yo gracias a la vida estudié en mi querido Liceo Manuel de Salas, era una muy buena alumna. Yo creo que demasiado parentalizada, como decimos los psicólogos, me preocupaba mucho de tener buen rendimiento académico, era la mejor alumna de la promoción, salí con promedio 6,8, que acá en Chile es casi un 7. Me Wow. becaron en el preuniversitario y siempre quise ser, Ricardo, quise ser pediatra. O sea, mi gusto por trabajar con niños, niñas y sus familias ha estado siempre presente en mi vida. Y yo diría que en un acto de rebeldía postulé primero psicología en la Católica. Mi familia casi se murió porque creían que la Vivi iba a ser pediatra. Y luego que me iba a morir de hambre como psicóloga, esos mitos y prejuicios que hay en todas las familias y en las personas que estudiamos psicología. Y la verdad es que con el tiempo mi madre, mi padre y mi familia se ha dado cuenta de mi vocación y gracias a la vida también me ha ido muy bien, desde una postura, yo diría, como humilde y también de mucha co-construcción con distintos colegas como usted, como otros colegas también que estamos siempre colaborándonos y trabajando en red, que creo que es fundamental. Entonces fue como un acto de rebeldía, pero también podría decir que se lo debo a mi profesor de filosofía, que en esa época nos hizo psicología, que me gustó mucho, empecé a leer más y dije, esto me gusta. Y eso estamos hablando del año 97, 96, cuando estaba en cuarto medio. Sí. Aparece alguien ahí que es como algo también importante en la resiliencia, ¿no? O sea, esa persona significativa que te va guiando, ¿no? Y fue ese profe de Exactamente. filosofía.
Mira, qué interesante. Exactamente. Sí, él fue mi tutor de resiliencia, podríamos decir, porque yo andaba media perdida. Como era buena alumna, me hacían estos test de selección de vocacionales. Y la verdad es que aparecía que podía haber estudiado ingeniería, me iba bien en matemáticas, en biología, en lenguaje, Todo. me gustaba leer. Claro, entonces como que yo, chuta, no me ayuda mucho en nada, pero la verdad es que me acuerdo que tuvimos bastantes clases de psicología, que en esa época era parte de filosofía, Mm. y me encantó y empecé a leer yo de más, empecé a buscar más bibliografía y eso no me había pasado antes en la asignatura. Entonces, yo creo que eso marcó un poco la decisión y hasta hoy día no me arrepiento de aquello. Qué importante lo que menciona respecto a integrar psicología dentro de filosofía. Yo creo que muy pocos colegios hacen eso. Hoy día por malla curricular no es, o sea, de hecho no está. Y cómo esa diferencia que marca este educador marcó, entre comillas, el camino de tu vida hasta el día de hoy y a cuántos alumnos hoy día tú has formado a nivel nacional y en distintos lugares y súmale todas las intervenciones también que has hecho y los 20 años de trayectoria. Entonces es increíble cómo la narrativa en algún momento hace un clic por un adulto significante que en el fondo confía en ti, te guía, te toma de la mano y marca este camino eh, de bienestar de cierta manera, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que, como dice Boris Cyrulnik, él fue como un tutor de resiliencia. Mm. Y también yo creo que tuve el apoyo de mi profesor jefe, a quien quiero hasta el día de hoy, mantengo contacto con él. Y yo creo que también hubo una flexibilidad en términos de las expectativas que habían en relación a mis padres, porque mis padres tenían altas expectativas, mis padres también son universitarios, también hacen Mm. docencia, hicieron Mira, docencia mucho tiempo de su vida, mi papá sigue haciendo docencia, entonces de alguna forma el ser psicóloga me ha posibilitado desarrollarme tanto en la clínica, en que en algún momento trabajé con gran intensidad, y también en la docencia, que es algo que he descubierto que tenemos el gen. Mi hermana también, tengo una hermana y mi hermana también es profesora en una universidad, ¿cierto?, de Oxford. Y desde ahí está el bichito de ser profe y profa. Entonces, desde ese lugar yo creo que es súper interesante porque también hubo una flexibilidad en relación a mis figuras paternas de aceptar una decisión que para ellos en ese momento no era la más racional, aconsejable, etc. qué bien, qué bien. O sea, se juntan y hacen una universidad ustedes, po, como familia. Claro. Una universidad integrativa ¿ah? De distintas líneas. Genial. Bueno, aquí también vamos viendo la importancia del otro, ¿no? Del aspecto relacional como guía, que en primera instancia tendría que estar ahí, ojalá mamá y papá, ¿o no? Y bueno, se nos mete el contexto actual digital, que las tecnologías están transformando claramente nuestras vidas o el común que teníamos de vida. Y ahí aparecen las pantallas, pues, las pantallas, la tecnología, las aplicaciones, las redes sociales, ¿ah? Hoy día también la inteligencia artificial. Entonces, dentro de esto, ¿qué es la mediación parental digital activa, Viviana? La mediación digital parental activa es un tipo de regulación parental que nos habla acerca de los esfuerzos que hacen los padres, las madres o los cuidadores principales por un uso seguro de las conocidas TIC, ¿cierto? Tecnologías de la información y la comunicación Mm. de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Entonces, de alguna forma, te fijas que en la propia definición que hacen autoras como Livingstone, que es una autora presente, vigente, vino a una conferencia hace poco tiempo cuando se presentaron los resultados de la última encuesta Kids Online Chile, nos habla de que además de ser padres, madres o cuidadores principales en la presencia, hay que hacer parentalidad, maternaje y paternaje en la digitalización. Y eso es un desafío enorme porque en el fondo muchos de los que tenemos más de 40, en mi caso más de 45, no crecimos con la tecnología. Cuando yo le cuento a mis alumnos y alumnas de pregrado y de posgrado, no, en mi época no había teléfono. Me dicen, profe, pero ¿cómo? ¿Y cómo se juntaban? No esperaban el paradero, esperaban el metro, o sea, esperaban una hora y si no llegaba la persona, se iba. Pues, Sí, eso eso no era típico, existe. ¿no? Sí.
nos dejaban plantados y uno estaba esperando y uno decía, ya voy a esperar 10 minutos más. Y porque no existía eso. Y bueno, No estaban también existía. igual en los teléfonos esos, ¿cómo se llama? Que ya ni me acuerdo los nombres públicos. Ah, Exactamente. O sea, sí, yo recuerdo cuando llegaron los teléfonos a mi casa y era toda una revolución. Entonces, de alguna manera, como que, si te fijas, Ricardo, en pocos años, estamos hablando de los últimos 30 20 años, ha habido una 20, explosión sí, digital exorbitante. Entonces, eso hace que los adultos no tengamos, por una parte, ni la información necesaria acerca de la importancia de acompañar a nuestros hijos en el uso de las tecnologías. Y por otra parte, en el fondo ha ido tan rápido que también te diría que es difícil que tengamos esa información porque no crecimos con esa información, ¿ya? mm, Si bien yo soy parte de los investigadores que no creemos que hay nativos digitales, porque en el fondo casi que lo cuentan como gracia cuando una guagua aprieta el celular, en el fondo. claro, Y eso no debiese ser una gracia. Yo me opongo a que los niños y las niñas menores de 2 años se le pasen las pantallas, no debería ser. mm, Tienen que jugar, tienen que conocer el mundo, etcétera. También lo podemos profundizar más adelante. De alguna forma no hay una bajada, yo siento, a las personas de los riesgos que se corren en distintos niveles del uso temprano de las tecnologías y del uso sin una supervisión de un padre, una madre o un adulto significativo. bien. Sí, o sea, de hecho, eso me llama la atención porque en el mismo título, entre comillas, de esta estrategia, habla de mediación más que de control. ¿Cuál sería la diferencia? Porque en el fondo las palabras van creando la realidad. Entonces, eh, mediación a control parental es distinto. O sea, de hecho, uno prende la televisión o pone Netflix o cualquier cosa tecnológica que hoy día tenemos de visualización y sale ahí en la presentación control parental y uno pone una clave. En el celular también se denomina control parental, pero acá aparece la palabra mediación que a mi sentir es un poquito más adecuada. ¿No? ¿Nos puedes contar un poquito la diferencia entre ambas? Exactamente, sí, mira, hay distintas, y en la medida también que he ido avanzando las investigaciones, hay distintas formas de ejercer esa regulación parental. Se habla que la forma ideal es la mediación parental digital activa, que básicamente, Ricardo, y dicho bien en sencillo, implica conversar abiertamente con tus hijos e hijas y jóvenes que están a tu cargo acerca de los beneficios y los riesgos del uso de la tecnología, ¿ya? O sea, que puedas lenguajear, como dice Maturana, ¿cierto? Completamente acerca de tanto los beneficios, porque no tenemos que demonizar la tecnología, vivimos en un mundo multimedial. O sea, esta Exacto, entrevista la estamos haciendo gracias a Zoom, te fijas, se va a transmitir a través de medios tecnológicos, entonces la tecnología en sí misma no es mala, en el fondo claro. depende del uso que le den. Entonces, la mediación parental digital tiene que ver con estas conversaciones que se generen entre padres, madres o cuidadores principales y los niños y niñas o jóvenes a su cargo. Hay autores como Udin y Hassan en este mismo año que han determinado que hay 4 estilos de mediación parental digital. Como te digo, hay mucha literatura, pero en el fondo me voy a basar en esa porque creo que es la más completa. Estos La serían primera sería los tipos, ¿no? Sí, exactamente. La perfecto. primera sería la que yo les decía recién, que es como la ideal, podríamos decir, ¿cierto? Que implica tener confianza con tu hijo, tu hija o joven acá. Por tanto, la confianza, como tú bien sabes, como colega, se construye. Entonces, Claro, mientras antes tú empieces a hablar de esto con tu hijo o tu hija, o a quien cuides, es mucho más sencillo que instalarlo en la adolescencia y no te va a resultar. O sea, mientras más tempranamente se instale, es mejor. Los otros tipos que tú describías muy bien acompañan la mediación parental digital activa, pero no generan los mismos efectos, ¿ya? Se habla de otros 3 tipos. El primero es monitoreo, que son estos papás que casi son investigadores privados y verifican lo que los niños hacen en línea. Entonces, por ejemplo, se meten a los celulares, por atrás, sí. revisan las páginas que han visto con estos Buscan las claves de buscadores. sus hijos. Sí, Exactamente, ¿te fijas? La tercera es la técnica, que tiene que ver con el control parental digital ya más exhaustivo, que es como cortarles el internet, ya como más drástico, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con horas de regulación,
Por eso no son excluyentes. Me explico, tú puedes tener mediación parental digital activa y algún control parental Se también. pueden ¿Me explico? interrelacionar, de acuerdo, Exactamente. obviamente, casi como un artista, ¿o no? O sea, saber pincelar cuando hay que pincelar. Pero lo ideal siempre a la Exactamente. base, me imagino, como base segura es la confianza, o sea, el punto De número todas uno. maneras, de todas maneras. Entonces te fijas que la técnica tiene que ver con que tú instales dispositivos técnicos que existen, distintos, no voy a decir ningún nombre para no promocionar a nadie, pero que regulan, ¿cierto?, los canales a los que puede acceder tu hijo, por ejemplo, en YouTube, que regulan los canales a los que puede acceder tu hijo en distintas plataformas, etc. Aunque cada vez es peor, Ricardo, de repente hay padres que me han contado que contratan YouTube Kids o tienen instalado YouTube Kids más bien, igual aparecen imágenes de repente coladas de cosas que no corresponden, ¿ya? Y la última es la restrictiva, que es como ya no usar nada de nada, es ser como un padre analfabeto digital y tratar de que no exista nunca el celular en pantalla. Y eso está absolutamente descartado, sobre todo si tenemos hijos e hijas o jóvenes a cargo. En la juventud, tanto la mediación parental restrictiva como la técnica generan incluso efectos adversos. Eso es interesante. Mm. Entonces, más que ayudar a tu hijo o tu hija a que regule la pantalla, con llevarte la contra en la adolescencia, que es lo que siempre pasa, va a intentar saltarse la regla. ¿Qué es lo que pasa? Enchufar de nuevo el cable como sea, conectarse al internet del vecino. Entonces, ese tipo de técnicas, si no se acompañan con una conversación, generan el efecto contrario. Mira, qué interesante, porque eh, basándome en el punto número uno respecto al tema de la confianza y estos diálogos que tienen que estar ahí con nuestros hijos de manera oportuna, un diálogo o sea, común y corriente de cierta manera, ya generaba complicaciones en los padres en algunas etapas del ciclo vital, como por ejemplo en la adolescencia cuando hablamos de la sexualidad, ¿o no? Hay, ya generaba eso de chuta. Es difícil decirlo, es difícil, no sé cómo hablarlo. En el fondo también se podría decir que es como la pérdida de confianza del yo mismo, como padre, como madre, de cómo poder manejar esto. Y ahí la importancia de esta información, ¿o no? Que llegue, y lo paradójico es que llega por intermedio de la digitalidad también, a través de medios digitales para estos madre y padre. Y adicionalmente a eso, me llama la atención también esta forma restrictiva, porque si restringimos, pensando en el contexto de hoy, hay muchas carreras que hoy día son ultra digitales. Me recuerdo un consultante, 19 años, aproximadamente unos 5 años atrás, llega a terapia, pagaba sus consultas de manera muy independiente, vivía solo, se había emancipado de sus padres a los 18 años aproximadamente, y, y me llamó mucho la atención porque era súper responsable, pagaba todo, no pedía descuento, nada por el estilo. Y en esas entrevistas que uno hace, uno le pregunta: ¿y a qué se dedica? Uno podría pensar que podría haber sido, no sé, traficante, algo, porque manejaba mucho dinero. Y me dice: Ricardo, no, yo hago aplicaciones. Y yo, ¿en serio? Sí, hago aplicaciones, lo estudié en un colegio técnico que está ahí en Renca, que es muy bueno, que tiene muchas carreras técnicas, y él hacía aplicaciones, y yo le digo: y disculpa la pregunta, y ahí salió la curiosidad, ¿cuánto ganáis? Y me dijo: no, yo gano 2 millones de pesos. Y yo, ¿qué? 19 años ganando 2 millones de pesos haciendo aplicaciones. Entonces, se empiezan a aparecer carreras nuevas, como por ejemplo también el community manager, carreras también hoy día que tienen que ver más con el tema del diseño, que hoy día hay tenemos estas tabletas donde se hacen los diseños de manera increíble. Entonces, es también importante que esta parte restrictiva también generar conciencia de buscar esa guía, de buscar esa confianza en los papás para poder acercarse, poder guiar también esto. Los youtubers, ¿para qué decir? Y bueno, también las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Claro, te fijas, Ricardo, entonces hay alguna, lo complejo es que hay literatura absolutamente que aboga por la restricción de las pantallas y eso es imposible en un mundo multimedial. Entonces, y sobre todo porque en el fondo, como tú bien dices, si uno utiliza la tecnología a favor y no en contra, la tecnología tiene mucho, como lo que estamos haciendo hoy día, esta conversación, insisto con ese ejemplo,
tiene muchas formas educativas. Hoy día, si es bien utilizada incluso en los colegios, se utiliza de buena forma. Puede ser un medio, fue un medio que nos salvó de la pandemia a muchos padres y madres que no tenían cómo acceder a la educación presencial cuando nos confinaron en Chile, ¿cierto? Que fue un periodo mucho más extenso que otros países. Por algo tenemos los problemas de salud mental que hoy día tenemos, que son... Claro. Y no tan solo en ese aspecto, sino que también hablando Otro tema aparte, sistémicamente, pero el en el contexto fondo, económico también. Imagínense poder hacer teletrabajo, o sea, si no hubiésemos podido trabajar desde algunos, porque obviamente hubo una crisis tremenda, pero también se abrió las puertas para eso, el teletrabajo, Zoom, entre comillas, se volvió bien popular. Entonces, son herramientas que si bien son necesarias en el contexto, de repente viene algo externo, complejo, traumático, colectivo, se podría decir, que nos obliga a adaptarnos de cierta manera. y te fijas que por eso yo creo que hay dos cosas importantes desde el rol parental. Uno, no tener miedo a no saber. Genial. Y no creer que con la restricción vamos a lograr un buen efecto, porque eso está estudiado que genera lo contrario, sobre todo en los adolescentes. Y en los niños y niñas también, porque en el fondo no te van a contar lo que están viendo porque tienen miedo a que los retes, entonces no resulta. Y por otra parte, de hecho estos autores hablan de que se genera una falsa seguridad en los adultos, por eso es tan complejo, porque dicen, mi hijo está súper bien, y después resulta que conectó el cable por detrás, se conectó al internet del vecino, entonces no resulta. Claro. Y por otra parte, te obliga a estar al tanto de lo que tus hijos ven en las pantallas, no tener miedo a lo que tus hijos ven en las pantallas. Y si no sabes preguntar, te fijas que implica educar, implica educación digital. Y eso, pucha, que estamos años luz, entonces los adultos preferimos como tapar el sol con un dedo o echar tierra bajo la alfombra y decir, lo tengo súper controlado a mi hijo, pero finalmente, cuando queda el desastre, te das cuenta que no era así. Claro. Y es interesante esto que mencionas porque tiene que ver con no tener miedo a no saber, que bien suena y también es como un alivio de cierta manera para los padres, ¿no? Cuando yo hago talleres de habilidades parentales o cursos de habilidades parentales, yo menciono, los niños, niñas y adolescentes están aprendiendo a aprender, pero también ustedes como padres y como madres también están aprendiendo a ser padres, aprendiendo a ser madres. No es que nosotros hayamos ido a una academia a aprender. Y entonces también esa pérdida del miedo a no saber es una puerta de inicio para comenzar a aprender, a buscar información, a guiarse, a educarse frente a esto. Así que Exactamente, y todo funciona como ensayo y error, porque Ricardo, a mí me pasa que tú sabes que la Amanda tiene 9 años, mi hija, y yo soy súper lectora de libros, Ricardo lo sabe, y yo promuevo mucho la lectura en ella, le gusta mucho leer. Y un día le pasé plata para comprar porque había una feria de libros en el colegio. Y llega con un libro de cómics y yo lo empiezo a mirar. Y cacho que era se llama Spy Family. Tiene 9 años, ojo, te estoy diciendo que para todos los niños sea terrible, pero para un niño de 9 años no es apropiado. Es una espía que se inserta en una familia, que mata gente, sale la sangre. Entonces yo me puse a hablar con mi hija que me dice, no, si la no sé cuánto se compró toda la saga. Yo, chuta, ¿y su mamá sabrá que está leyendo esto? Ya, yo como vocera le dije, ¿me das permiso para decirle a la mamá que esta cosa no es tan fácil? ¿Y qué entiendes de esto, Amanda? ¿Qué te pasa con esto? Y generar esa conversación, yo no le pasé más plata que comprar la saga completa, pero instalé la conversación en torno a por qué no era bueno que siguiera viendo ese tipo de imágenes, porque generaba mucha violencia, había mucha, a ver, ¿cómo decirlo? Era una familia falsa, había una cosa de mentira alrededor, pero explicándole en función de las preguntas y la edad que ella tiene, acerca de cómo hacerlo. Entonces, claramente ¿por qué lo cuento? Porque uno se puede equivocar, te fijas, yo con qué mejor intención le di plata para que comprara un libro, y nunca pensé que ese libro tenía ese contenido. Entonces uno sí puede equivocarse y sí puede errar, a pesar de que tenga miles de conocimientos acerca de la materia. Entonces la invitación es a que si usted se equivoca, no tenga problema en pedir disculpas a un hijo,
pero sí no haga ciego sordo-mudo, ¿cierto? Como cantaba la Shakira hace un tiempo atrás, sino que en el fondo hágase cargo de que no sabe y aprenda, y si si cometió un error y le pasó una pantalla, una guagua para que se tranquilice, no lo vuelva a hacer más. Pero eso no quiere decir que sea un mal padre, una mala madre, un mal cuidador, porque estamos estresados, cansados y a veces cometemos errores sin darnos cuenta. El ensayo y el error, que es importante porque así uno va aprendiendo, pero tiene que tener esa apertura también a querer aprender de cierta forma, ¿no? A lograr esa experiencia, esos aprendizajes. Y ahí es importante esto. Mencionaste ahí algo bien cotidiano. Cuando uno de repente, ya ahora que podemos salir post pandemia y todo, y también uno lo veía antes de la pandemia, uno está en el supermercado, uno está en cualquier lugar y está el bebé llorando, gritando, y de un año, 6 meses, y ¡pum! Le pasamos el celular como si fuera un chupete, como si fuera algo que lo calma. Yo creo que en lo cotidiano casi la mayoría conocemos estas canciones de La Granja de Zenón, de todo, y donde hay niñitos pequeños uno está escuchando constantemente porque le pasan el celular al bebé. ¿Qué consecuencias puede traer eso en el bebé? Y en este caso en la regulación. Lo primero es que en el fondo, hay varias cosas, Ricardo, pero lo central es que en el fondo se ha definido que el celular es el nuevo chupete o el chupete digital. Entonces, en el fondo cumple una función de calmar, que es lo que antes hacíamos con los chupetes tradicionales y que ojalá lo sigan haciendo. Es mejor enchuecarse los dientes que enchuecarse la cabeza y los sentimientos, ¿ya? Claro. Entonces, Mira, desde qué ese bueno eso que lugar, dijiste, qué bueno, me gustó. Sí, sí, es mejor que los dientes nos queden chuecos a que nos quede chueca la cabeza. ¿Qué se ha estudiado, Ricardo? Se ha estudiado que las pantallas, díganme si no les pasa a los adultos. Uno se mete en Instagram y de repente pasan horas y no se da cuenta. sí. Las pantallas nos generan conexiones, nos generan, ¿cómo se llama? Adicciones, nos generan el poder, esta cosa de no controlabilidad en nuestro cerebro, que indudablemente es muy difícil que un niño al que le pase pantalla después quiera salir a jugar a la plaza. No hay competición, porque no va a generar el mismo nivel de excitación a nivel cerebral que lo que va a generar el salir a jugar a la plaza. O sea, no puede competir la mamá con eso. Entonces, por eso, ojalá retardar la entrega de un celular y el uso de pantalla, ¿ya? O sea, de Lo 0 a 2 ideal, Ricardo, sería de 0 a como 2, nada. nada. Y ojalá ponerte de acuerdo con los papás. Yo lo que siempre aconsejo es, porque si quedo como el papá malo de mis amigos, es súper bueno instalarlo comunitariamente, o sea, ponernos de acuerdo con conocer a las familias, a los papás, a los cuidadores de los amigos de tu hijo, que eso implica confianza, para hablar. ¿A qué edad le vamos a entregar celular? ¿A qué edad será adecuado? Porque así en el fondo tu hijo no lo excluye, porque en muchos casos pasa que tienen 10 años, estoy inventando, en un colegio que me pasó hace poco, y la mamá me decía, es el único niño que no tiene pantalla. Entonces, claro, si no te devuelves como la bruja mala. Entonces, de alguna forma, hay que ponerse de acuerdo para que ese niño se sienta parte de una tribu que sea antipantalla, no importa, pero mis mejores amigas o amigos, mis papás actúan igual. Perfecto. Eso por una parte. Qué buen punto. Y lo que está demostrado es que altera muchas cosas, Ricardo. Altera la función ejecutiva, que yo creo que es lo más grave. De hecho, a eso quiero preguntar ahora. ¿Cuáles son Sí. las consecuencias en general respecto a no tener esta regulación de pantallas o acceso a la tecnología en nuestros niños, niñas y adolescentes? Y ojo que también de lo que tú estabas hablando recién, me hacía ruido algo, que al entregarle la pantalla al bebé, también nosotros como padres nos estamos privando la oportunidad de nosotros poder contener a nuestro hijo, ¿no? A nuestro hijo o hija, y formar también ese vínculo, ¿no? Ese apego que es tan conocido en psicología. Porque en vez de actuar yo a ir a contener, ir a abrazar, ir a explicar, ir a enseñarle, le pasamos la pantalla, po. Entonces también nos privamos nosotros como padre y como madre. ¿Te fijas que eso es lo importante, Ricardo? Porque yo creo que lamentablemente los sistemas laborales
no posibilitan que uno ejerza la parentalidad con los tiempos que uno quisiera. Entonces, También. si bien sabemos que calidad no es cantidad, por supuesto que es más fácil pasarle el chupete electrónico que toda la pega que implica, hijo, calma. ¿Cuántas pataletas hemos tenido que controlar? Tú también tienes hija. Entonces, en el fondo, implica respirar, calmarse uno, porque si uno no está calmado, no va a poder calmar a nadie. Entonces, en el fondo, calmarse uno primero, luego ir a calmar, buscar estrategias de respiración, todo lo que uno hace cuando calma una pataleta, ¿te fijas? Y ya la paradoja, si nos ponemos a llorar al lado del hijo, para que vea, hay un supermercado que me encanta, así como el papá que no logra controlar la pataleta y se pone a hacer la pataleta y el hijo lo ve y ahí se regula. Sí, y el hijo lo queda mirando así como, ¿qué pasó acá? Sí, qué interesante. Exactamente. Bueno, ahora sí, ¿cuáles serían los efectos y las consecuencias de la no regulación de las pantallas? Mira, la verdad es que son en distintos niveles y lo que sí está comprobado es que mientras más precoz es la sobreexposición a los medios tecnológicos sin regulación adulta, más graves son las consecuencias. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, Ricardo, lo más grave es que te daña la función ejecutiva, si es un bebé, es un niño. Y tú bien sabes todos los factores que involucran la función ejecutiva. Básicamente implica el control de impulsos, la regulación emocional, la empatía, la socialización. O sea, tiene que ver con todas las habilidades y las capacidades cognitivas que necesitamos tener los seres humanos. Entonces, de alguna u otra manera, genera un daño bastante complejo. Yo creo que en algún tiempo más va a ser considerado un maltrato infantil o un tipo de negligencia. Por ahí va lo que yo pienso. Claro, ¿Ya? porque son consecuencias muy graves. O sea, Muy grave, exactamente. De hecho, hay algunos autores que ya han hablado han concluido como cierta correlación entre mal uso de la tecnología, por ejemplo, identidades falsas, hacerse pasar por alguien que no se es, ¿cierto? Etcétera. O hacer mobbing o bullying en este caso, porque el mobbing es laboral, bullying a compañeros y compañeras con papás y mamás que no regularon nada, ¿ya? Y ahí aparecen después personalidades antisociales, que le llaman la tríada oscura, si te fijas, en términos de los trastornos de personalidad, como personalidades narcisistas, más psicopáticas, o sea, no estamos hablando de ser, estamos hablando de cosas muy importantes. Y también te genera, que como somos seres humanos sistémicos, en el fondo te genera problemas de obesidad, todo el rato sentado frente a la pantalla, no haces nada de deporte, que también está documentado, y, por supuesto, trastorno en el ciclo del sueño-vigilia. ¿Cuántas veces vemos a nuestros chicos adolescentes viendo el celular y la pantalla debajo de las sábanas con la luz en la cara? Siempre yo les digo a los padres y a las madres, y en verdad más a los adultos que a los niños, porque es terrible, Ricardo, porque los adultos dicen, no puedo dormir, ya. ¿Qué hace usted cuando se duerme? Tengo la pantalla al lado. No, está comprobado que al menos entre media, una hora antes de tratar de conciliar el sueño, hay que leer, respirar, hacer una relajación, una meditación, lo que sea, pero no tener la pantalla. A nadie le resulta tener la pantalla en la cara. Y luego dormirse, porque te genera una estimulación lumínica que es muy, muy fuerte. Entonces, en el fondo no te vas a poder quedar dormido. Y como también está esta inmediatez de la respuesta, te vas a sentir interpelado a responder una historia de Instagram, te vas a sentir interpelado, aunque sea a las 2 de la mañana, a responder un WhatsApp. Entonces, no, hay que cuidar y velar el sueño, y el sueño, tú sabes, igual que yo, todo lo que regula. Las emociones, el cómo andamos al día siguiente, e incluso comemos más cuando dormimos menos. Entonces, al final te fijas que está todo interconectado. Todo Y lo último que te quisiera decir, Ricardo, es que lo que se ha estudiado también es que te genera como un circuito estímulo-recompensa. Y eso es súper delicado, porque los niños aprenden, porque en general se utiliza la tecnología como castigo, ¿cachai? Ya, te quito el celular si no te comes la comida. Entonces los niños empiezan a actuar, no por un desarrollo moral de Colbert, por ejemplo, sino que más bien por perder premios. Entonces eso los transforma en adultos que van replicando la cultura actual que tenemos, que lamentablemente es individualista, competitiva, etcétera, etcétera. ¿Te fijas como estos antivalores que podemos decir? No hay trabajo colaborativo, siempre querer ganar. Entonces, como activa a nivel cerebral el circuito de la recompensa,
en términos dopaminérgicos, eso también es delicado porque después aprenden que tienen que hacer cosas para obtener beneficios, ¿te fijas? Y eso también es delicado en términos de la construcción del sujeto que estamos desarrollando. Entonces, mamás, papás, ya saben, tenemos consecuencias en nuestras funciones ejecutivas que tiene que ver con todo el carácter cognitivo, las tomas de decisiones, un sinfín de cosas. Adicionalmente también promueve la obesidad. Además tenemos dificultades en el sueño, que claro, cuando nosotros los psicólogos empezamos a trabajar el sueño, cuando hay trastornos del sueño, lo primero que vemos es la higiene del sueño, ¿no? Y en toda esta, incluso en los adultos, no exponerse a las pantallas una hora antes de 1 o 2 horas, incluso muchas veces algunos profesionales de no exponerse frente a estas luces, ¿o no? Adicionalmente a eso, por lo que nos dice acá Viviana, este tema de estímulo-respuesta va a crear un sujeto que en el fondo va a carecer de ciertas habilidades, de ciertas competencias o de ciertas cosas que en el fondo le van a servir en su construcción de su propia persona. ¿Ah? Que en el fondo va a generar muchas limitancias a futuro, ¿no? Como por ejemplo el trabajo en equipo, etcétera. Pero aquí en este punto, Viviana, cuando hablamos de estímulo-recompensa, a mí se me venía a la cabeza la imagen de también esta recompensa inmediata que quizás uno recibe al cuando te dan like, cuando te comentan, aumenté los seguidores, o de repente en esto como un poquito más dopaminérgico que mencionabas, que podría generarse una adicción, ¿o no? Totalmente, totalmente, porque en el fondo, a ver, como varias cosas, insistir en aquello, Ricardo, porque tú sabes que la intensificación minuciana es importante, para que los que no saben, repetir, repetir, repetir. En el fondo, mientras más temprano tú vincules a tu hijo con la tecnología, más vas a generar la probabilidad de una adicción. Y eso por un lado. Y por otra parte, Ricardo, lo primero es autorregularte como adulto. ¿Cuántos adultos no se devuelven, están llegando a su trabajo y se les quedó el celular y se devuelven a buscarlo? Que levante la mano que no escucha, que no le pasa. Entonces, no corresponde, te fijas, y también resguardar horarios. Por ejemplo, en mi casa, yo vivo en una familia monoparental, tenemos una pareja interregional, una familia interregional. No está siempre presente mi pareja, pero cuando está presente y cuando no está presente, cuando comemos no hay pantalla y eso implica que yo no veo el celular mientras como con mi hija, ¿me explico? Mientras juego un Lego con mi hija, mientras le cuento un cuento, yo no estoy viendo mi celular, lo tengo en silencio, ¿sabes? Entonces, lo primero es la autorregulación del adulto, porque los niños aprenden más con lo que ven que con lo que uno les diga. Si no, somos padre gatica, como decía mi abuelita, que predica y no practica. Entonces, sí, no va a resultar. Ya lo mencionaba Vygotsky con todo el tema del aprendizaje, que en el fondo el adulto es el ejemplo y también incluso hasta Bandura y también en el aspecto un poquito cultural, porque como tú decías, no tan solo tiene que ver con mamá, papá, sino que tiene que ver con la comunidad de cierta forma. Así que interesante lo que nos acabas de mencionar. Bueno, vamos al otro punto que tiene que ver con algo bien interesante, que son las estrategias posibles, ya, pero de acuerdo al género. ¿Qué características hay en los niños, niñas, madre o padres frente al tema de la tecnología? ¿Y cuáles son obviamente estos riesgos que tenemos? ¿Cuáles son estas estrategias o estas distinciones de género? Ahí es súper interesante porque hay como dos distinciones, una en el cuidador, cuidadora y el niño y la niña. Lo que está muy estudiado es que en general los niños, que no tiene que ver con un gen, tiene que ver con la socialización y los roles tradicionales de género, van a ser más adictos a los juegos, te fijas, los videojuegos. Y ahí tienes toda la línea que implica el competir, ¿te fijas? Y el ser el mejor y que en el fondo sienten que al entrenar, pierden puntos, etc. ¿Ya? Entonces todos los videojuegos, y que la verdad es que tienen un carácter bastante violento, así que no compre PlayStation ni juegos si es que usted no los ha visto antes, vea lo que ve sus hijos, ¿ya? Y eso no quiere decir que no haya momentos, por ejemplo, ahora en las vacaciones de invierno, donde yo pueda ser un poco más laxa. Entonces, si en la época escolar veías pantalla 1 hora, estoy inventando, ahora puedes ver 2 o 3, y no es, lo importante es que hayan como tiempos de atención, ¿sí? Como 1 hora,
otra cosa, después otra hora, pero puedes también ser más flexible y ponerte de acuerdo con los adultos que lo cuidan o la cuidan. Eso por una parte. Y las niñas se meten más aplicaciones que tienen que ver con conectarse socialmente. Mira, qué Entonces, interesante. entran antes a Instagram, a plataformas donde conocen gente, etcétera. Entonces, los riesgos a los que están expuestos más las niñas es a que les hable un desconocido, que un desconocido o desconocida se haga pasar por un adulto, se haga pasar por un niño. Entonces, ¿te fijas? Ahí en el fondo los riesgos a los que están expuestos los niños versus las niñas es distinto. En la adolescencia tiende un poco a equipararse, como siempre ocurre en la psicología, pero sigue existiendo esa dimensión del género. Y ahí tenéis todas lo de Instagram y los cambios o las modificaciones que se hacen las personas en sus rostros, en sus caras. Hay técnicas de embellecimiento hasta por Zoom. Yo no la tengo en este momento, ni la sé ocupar. Pero en el fondo, ¿cómo se llama? No, hay que tener ojo con eso porque hay un prototipo del ser bonita y del que la mujer tiene que ser siempre flaca y bella y estupenda, que sigue viviendo en las redes sociales y que lo generan también estas cosas de que la foto no es la persona, porque está llena de filtros, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, eso no es adecuado, ¿ya? Y por otra parte, lo que está también estudiado es que en el fondo las que más median o regulan las pantallas son las madres. A pesar de que hoy día tenemos una multiplicidad de familias homosexuales incluso, la literatura señala que sigue existiendo una inconmensurable brecha de género y que las que más regulan las pantallas son las mujeres. O sea, las mujeres, así como el hábito de la lectura lo incorpora la madre en el hijo, lo mismo pasa con la regulación parental digital. Quien es la bruja, en general, es la madre, ¿ya? Y lo más triste, Ricardo, que es lo que a mí me da más pena, es que lo que está también documentado es que, al igual que en el mundo, hay una brecha sociocultural. Las mujeres que más realizan regulación parental digital activa son las que tienen mayores recursos o estudios universitarios. Mira. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo se intensifica la brecha en relación a los niveles socioeconómicos y eso es muy grave. ¿Te fijas? Porque en el fondo las mujeres con menor educación tienen menos acceso. En Chile hay más celulares que personas, todos tienen acceso a su celular, pero información acerca de esto no lo saben y por tanto regulan menos y porque también trabajan en sistemas de turno, muchas son de familias monoparentales. Entonces, ¿quién las ayuda a que sus hijos e hijas no estén pegados a la familia? ¿Te fijas? Por Muy eso, doloroso. por eso es importante toda esta información y qué bueno que tengamos una profesional como Viviana estudiando esto, ¿no? Y es chilena, por eso compartan esta información, dialoguen con esto con sus cercanos, sus seres queridos, porque es sumamente importante esto y lo estamos viviendo hoy día. Me llama la atención esto que, claro, en los niños va un poquito más a la competencia, al videojuego. Tengo un joven actualmente que estoy tratando, obviamente no voy a decir nombre, pasa todo el día jugando, los papás están preocupados y también los tipos de juegos, el juego que no recuerdo el nombre específico, pero el juego trata de asaltar bancos. Mira. Entonces ahí me hace sentido con lo que tú mencionabas con estos juegos violentos, donde tenemos que estar ahí como padres, como madres o como adultos significativos en general, o agentes sociales, que ahí pasamos a ser todos parte de. Las niñas con la exposición a las redes sociales, también se me venía a la cabeza un caso donde estoy trabajando con una pequeña adolescente, preadolescente, pertenecía a un grupo en una aplicación, se creó un grupo de WhatsApp y empezó a establecer una relación con un muchacho supuestamente. Estábamos casi al final del proceso y cuando la madre me llama eufórica, con mucho nerviosismo también, por teléfono, y yo contesto y me dice: Ricardo, ¿sabes qué? Le están pidiendo foto a mi hija de un grupo de WhatsApp. Y claro, le pedí los pantallazos, nos conectamos por Zoom, empezamos a ver y vimos que ese niño que estaba pidiendo foto tenía un lenguaje totalmente adultista. Entonces
fuimos, o sea, se solicitó inmediatamente la denuncia, que fuera a denunciar todo al respecto, pero aquí ocurre algo bien interesante, como ya habíamos avanzado en el proceso, se habían hecho sesiones vinculares con la mamá, la niña fue a decirle inmediatamente a la mamá que había alguien que le estaba pidiendo fotos medias raras. ¿Ah? Mira, Y, mira. y ahí gracias a eso la mamá pudo visualizar que había esto, se contacta obviamente conmigo, yo le doy el protocolo a seguir con respecto a la denuncia y obviamente eso ya pasó ya al aspecto más judicial. Así que me hacía sentido con esto que tú mencionabas de que las niñas se iban un poquito más a esas redes sociales. Pero también está lo contrario, que también se me vino a la cabeza de un niño que tenía ciertas complicaciones sociales y utilicé las redes sociales como técnica, como herramienta, donde le dije, mira, ¿te parece que creemos un Facebook tuyo? Porque si no podemos hacer amigos afuera, quizás podemos partir desde la digitalidad. Y actualmente ese niño ya es joven y está en primer año de psicología, que es lo chistoso. Y yo veo sus redes sociales y él sube su foto y tiene comentarios y se interrelaciona súper bien con su entorno respecto a la red social y después obviamente ya pasó a tener amigos. Entonces se provoca esa paradoja, ¿no? Y ahí es donde está la importancia de la guía. ¿Ah? Y por Claro, también tú último, señalaste algo súper importante por el contexto. Es distinto a mm, un niño, o sea, las edades de los niños sí, eran diferentes y sí, los adultos a cargo eran diferentes también. Entonces, en el fondo, no hay como una regla universal, sí, a menos de lo que hablábamos de los 2 años, ¿te fijas? Pero el resto, como tú acompañes, mm, eso va a ser súper como de acuerdo a tu marco de referencia, a tu forma de criar. Lo mm. importante es que generes esa conversación, que generes esa distancia. Pero tú ahí diste dos ejemplos muy buenos. Uno donde la tecnología había generado una complejidad, pero gracias a la vida ya había confianza para relatarlo y describirlo. Lo triste es que se podía haber evitado la exposición si hubiera habido una relación anterior más positiva, pero por lo Mm, último lo lograste a través de la psicoterapia, así que muy bien. Y lo segundo, un buen uso en un proceso psicoterapéutico de una red social, que mm. puede ser muy bueno. A mí también me ha pasado de repente acompañar a chicas que dicen, ay, yo quiero ser como la modelo tanto. Mm. Entonces la he googleado y la modelo tanto, entonces, ¿qué filtros ocupa la modelo tanto? Y te sale todo, porque hoy día aparece todo en Sí, Google, después va a pasar con el chat GPT. Entonces, de alguna manera, así las chicas se dan cuenta y dicen, ah, no es que tenga la cara lisa, que no tenga arrugas, o no es que sea así un alfiler y no pese nada, no. Son filtros que se ponen y hacen que el mundo virtual no sea la realidad. Y eso para los adolescentes es gravitante, importante, le súper genera importante. complejidad en su definición de sí mismo y en su autoestima. Sí, de hecho, una de las características que me he dado cuenta cuando llegan niñas o adolescentes con dificultades alimenticios eh, es justamente el uso excesivo de Instagram específicamente. Y claro, yo veo mi Instagram mío, hasta yo me adoro, yo digo, wow, qué increíble la vida de este tipo, siendo que en la realidad no es así, porque uno en Instagram muestra lo genial de repente nomás y con filtros también. Exactamente. Entonces es como, wow. Y resulta que estas chiquillas, estas muchachas, claramente quieren buscar ese yo ideal, ¿o no? Como diría el humanismo, de cierta forma, ese self real versus ese self ideal, ¿o no? Y las consecuencias que tiene bueno, las consecuencias que tiene. Ojo, y no tan solo en los niños, niñas y adolescentes, sino que también los adultos pasa mucho, que tienden a compararse con figuras que están en estas redes sociales y que claramente tienen filtro, claramente hay varias cosas que están detrás. Así que qué bueno que lo trajiste a la mesa. Vamos al siguiente punto, po, que son las estrategias. ¿Qué estrategias podemos tener o cómo podemos manejar esto según las etapas del ciclo vital? Primera infancia, segunda infancia y adolescencia. Primera infancia, ahí yo te diría de los 0 a los 2, nada de pantalla. Ojalá jugar. Y ahí yo creo que lo más importante, Ricardo, es como a pesar de, o sea, si vives en una familia monoparental o incluso biparental, porque como hay tanta biparental heterosexual, toda la pega la tienen las madres en general, lamentablemente. Entonces, de alguna forma, ponerte de acuerdo con los adultos que te ayudan a criar y a cuidar. El vecino, los amigos, ojalá se críe en red, ¿no? En comunidad, lo que hablábamos hace un ratito atrás, ¿cierto? Y que todos tengamos la regla de que a los 2 años es mejor
jugar con tierra, que se ensucien, que distingan olores, que se conecten con el mundo real. Y eso como que te genera una serie de competencias que no las vas a poder desarrollar en otro punto, que es un punto crítico en la infancia en términos de tu desarrollo neurocerebral incluso. Y desde ahí es muy importante el tener contacto con la naturaleza, con jugar con tu padre o tu madre, etc. Sobre todo si tu hijo tiene, porque de repente para las mamás dicen, mi hijo tiene 1 año 5 meses y no juega con otros niños. No se preocupe, los niños como al año 7, 9 meses, hasta los 2 años ya les gusta el juego con pares. Antes no, antes juegan más con los adultos. Ya, después ya ni te pescan, pero en fin. Después de los 2 a la adolescencia, la preadolescencia cada vez se ha adelantado más. Me pasa con mi hija, que sus compañeras tienen 10 años y ya la más chiquitita. Las niñas ya están preocupadas del pelo. Mi hija me pregunta por qué es un motel, me preguntó el otro día. Entonces, cada vez tenemos que pensar que se ha adelantado etapas. Entonces, hay que no poner cara de terrible, sino que ir explicándoles en función de las distintas etapas, sin adelantar, que es muy difícil, pero dándoles respuestas en función también de lo que les va a tranquilizar psicológicamente. Y que sepan que, por ejemplo, la Amanda sabe que me pudo preguntar qué es un motel. Yo le he hablado de lo que es hacer el amor, tener relaciones sexuales, y lo cuento como anécdota, pero en el fondo me dio mucha risa porque veníamos bajando por las Vizcachas, ¿cierto? Después de haber ido al Cajón de Maipo, y dice, ¿por qué hay tantos moteles? ¿Y por qué la gente no hace el amor en sus casas? Entonces, ¿te fijas? Respuestas que son preguntas que son súper interesantes, que claro, otra mamá ponía el dicho, esos son de adultos. No, pues si usted le dice eso es de adulto a los 10 años, no le va a contar nada a su hijo. Entonces, le creo que tiene 2, a los 2 no se le va a ocurrir preguntar eso. Pero en el fondo, y si se le ocurre, ojo con eso, porque eso no está apropiado para esa edad. Entonces, de alguna forma, a esa edad hay que comentarle las cosas hasta que la tranquilice. Fijas, no con el detalle exhaustivo, pero hasta dejarla tranquila. La respuesta que uno le da es que te vean en una actitud abierta al diálogo, tranquilizadora, etc. Ya lo mismo que con las drogas, el alcohol. Las papás a veces tienen estos como mitos, pensar que si le hablas de la droga y del alcohol, los incitas a consumir. Todo lo contrario, está demostrado que mientras tú converses de estas cosas, no a los 18, que ya están todos con un consumo problemático, o al menos abuso de drogas o de sustancias, no sacáis nada. Mientras antes lo converse, hijo, vais a hacer una fiesta, en la fiesta te van a hacer cosas, hay cosas que no hacen tan bien, ¿te fijas? Aunque tenga tu hijo 12, eso no lo va a adelantar. Eso le va a permitir que te cuente la primera borrachera, el primer pito que se fumó, etc. Ya. Que en Chile sigue siendo ilegal. Ojo con eso, porque hay otros países que quizás no escuchan donde es legal. ¿Ya? Claro. Y ya cuando son más grandes, lo ideal es como lo que yo te decía recién, generar siempre la conversación, siempre el acompañamiento. Siempre el diálogo. Y si algo no lo sabe, incluso lo puedes mirar con él. Como, hijo, ¿qué estás viendo? Ah, mira, uy, qué violento, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esto? Como, no asustarse, sino que más bien, ¿tú harías algo así? Como pasó con Spy Family, ¿tú matarías a tu familia? No, mamá. Pero ¿por qué podrá alguien hacer eso? Me explico, como que si ya estás en una escena de esa índole, por supuesto que conversar. Y solo para concluir, Ricardo, como 2 ideas centrales. Uno es un ejemplo, ojo con eso, ojo con la adicción en los adultos. Si somos adultos adictos no vamos a poder generar hijos que regulen las pantallas, 0 posibilidad. Y por otro lado, también lo que se ha estudiado, que es súper interesante, es que en literatura de ahora, del 2023, los padres y las madres y los cuidadores principales tienden a subestimar ciertas conductas de riesgo en las redes digitales y a sobreestimar otras. Por ejemplo, sobreestiman que los hijos se expongan a ver escenas violentas, pero subestiman que sus hijos chateen con extrañas. ¿Me explico? Entonces, ojo con eso, porque claro, los riesgos son de contenido, que vean un contenido violento, de contacto, que le den sus coordenadas, sus números, sus celulares a gente que no conoce. Claro. Y de conducta, cuando ya quedan de juntarse con alguien que no conocen, como un Happn o Tinder, que esas aplicaciones son para personas adultas, no para los niños y las niñas. Claro. Entonces, en el fondo, ojo con minimizar lo que tiene que ver con riesgos o de contacto o de conversación. Una conversación, tú lo decías recién, mándame una foto, impedirles que eso ocurra con una persona que no conoce. Súper bien.
Muchas gracias por esa estrategia, esa manera en que también uno se incluye, porque también es padre, o sea, toda esta información es muy rica tanto para mí como para la gente que está escuchando y obviamente para las familias, ¿no? Ahí tú mencionabas algo bien, de hecho ya hacías la antesala con los tipos de familias que hoy día mayormente existen, ¿o no? Familias monoparental, los distintos tipos de familias. Y ahí te quería preguntar, ¿cuál es la relación que existe entre estas regulaciones, entre estas estrategias de mediación parental digital activa y los tipos de familia que tenemos hoy? Lo primero es reconocer que vivimos, como diríamos, en un multiverso de familias. Incluso hoy día se habla de familias interespecies, personas que optan por no tener hijos e hijas y tienen mascotas y son como su hijo. Sí. Entonces, de alguna forma, hay diversos tipos de familia, ningún tipo de familia es mejor o peor que otro, no es más funcional o disfuncional. Todos los estudios así lo dicen, que si tienes padres que se llevan pésimos, mejor que se separen y que vivan en casas separadas, pero que ejerzan la parentalidad. Ser padre o madre no implica ser pareja y hacer esa distinción entre lo parental y lo conyugal o lo parejal, como yo les digo en clase, es súper importante. Y desde ese lugar, lo triste, Ricardo, es que en cualquier tipo de familia, lo que está documentado es que la mujer es la que ejerce ese rol. Igual que todo lo que tiene que ver con la crianza. Por eso yo creo que debiese ser un elemento la mediación parental digital, que se introdujeran las políticas públicas que hablan de las competencias parentales, las habilidades parentales, o todo lo que tiene que ver con criar en este momento. ¿Me explico? No hablar de eso es no hacerse cargo de algo muy relevante que está ocurriendo hoy en nuestros días. Y para que veamos el vaso medio lleno y también nos quedemos con un mensaje de esperanza, yo diría, no criemos nunca solas o solos, siempre criemos en red. Entonces, aquella mamá que vive en una familia monoparental, converse con las otras mamás del colegio, conozca a los papás de los amigos de sus hijos, sepa quiénes son sus mejores amigos, invítelo a su casa. También, o si vive en un edificio, conozca a sus vecinos, ¿te fijas? Todas esas redes de contacto son muy importantes. Nunca criar solo va a tener buenos resultados y nos vamos a agotar emocionalmente. Un adulto agotado emocionalmente no va a poder hacerse cargo de un niño o una niña. Primero tenemos que autocuidarnos nosotros para poder co-cuidar de nuestra infancia. Entonces, ojalá criemos en red, vivamos en cualquier tipo de familia, monoparental, heterosexual, homosexual, etc. Ahí los abuelos, las abuelas, los primos, los tíos son muy relevantes porque enriquecen la vinculación. Incluso las parejas nuevas de los padres o madres, a veces son vínculos muy significativos para los niños y las niñas. Y perdonemos también, ¿cierto? Seamos capaces de ponernos de acuerdo los adultos principales que estamos en torno a nuestros niños y niñas o jóvenes. Yo sé que es difícil porque muchas separaciones son muy complejas. El otro día me preguntaban de la Shakira y que involucra a los hijos en esta canción. Yo no estoy de acuerdo para nada, aunque me vapuleen por las redes sociales. Creo que la rabia hay que canalizarla de otras formas y no involucrando a los hijos en medio de una pelea conyugal. Sí, creo que hay muchas personas que lo sentimos identificadas con sus canciones, pero el involucrar a los hijos es riesgoso porque después se hacen imágenes de lo que es ser hombre, ser mujer, y estas frases que a veces escuchamos: tu papá nos abandonó, nos dejó, nos engañó, Ricardo. No, engañó a la mamá. Y el que los dejó, no los dejó, va a implicar en la relación que después él establezca con sus hijos y sus hijas, y tenemos que dejar que eso siga su curso solo. ¿Me explico? Un padre inadecuado no necesita de una madre que esté hablándole mal a los hijos de los padres, porque va a suceder por sí mismo. Entonces, desde ese lugar es importante no triangular a los hijos en conflictos que tengan que ver con la patria. Las famosas triangulaciones, ¿no? Sí. Y para finalizar, frente a esto y esta familia, se me venía a la cabeza, hablando de que Viviana fue una de mis primeras maestras, mentoras ahí en pregrado, de mi investigación de licenciatura, que tenía que ver justamente con las familias reensambladas, las competencias que teníamos que desarrollar cuando existían estos tipos de familias. Y claro, y ahí hoy día ya me doy cuenta que cuando aparecen los tuyos, los míos y los nuestros, y nosotros nos juntamos,
el diálogo entre los adultos, el diálogo entre la red, el diálogo, el tomar acuerdos frente a esto es sumamente importante. Quiero darte las gracias, Viviana, por toda tu trayectoria, también por darte esta hora para nosotros. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo virtual, hablando de digitalidad, y muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Ricardo. Para quienes les interese el tema, les cuento que en el diario La Hora estamos publicando todas las semanas información en un lenguaje bien coloquial acerca de esta temática. Pronto esperemos que aparezca una publicación que ya enviamos, así que nos vaya bien. Pero para quien quiera seguirlo, eso yo lo publico también en mi Instagram personal, o sea, en mi Instagram más bien profesional, y lo puedes seguir en el fondo. Entonces, hay consejos para distintos tipos de familia, vacaciones de invierno, enfermedades de los niños, como te digo, en un lenguaje que no es psicológico para que lo entienda cualquier persona, porque la alfabetización digital es central en esos tiempos. Dos cosas que se me vienen a la cabeza que inmediatamente ustedes como público, yo me imagino que preguntan, ¿van a poner las redes sociales de Viviana? Sí, van a estar abajo, van a estar las redes sociales para que puedan seguir todo su contenido, síganla, ya tiene mucha información, entrega mucha información y bueno, también este es el llamado que en el fondo se hace también a los académicos, ¿no? A los científicos de cierta manera, que es bajar la información a la gente con este lenguaje más común, lo que nosotros denominamos divulgación, ¿o no? Viviana es una gran divulgadora de todo lo que ella hace, o sea, imagínense 20 años en la academia, pero adicionalmente también se preocupa de tener estos espacios para que la información llegue con ustedes. Ha estado en ADN, ha estado en Mentiras Verdaderas, ha estado en distintos programas y ahora también está dando esto en el diario La Hora, así que aprovechen. Les mando un abrazo y las redes sociales estarán abajo. Que estén bien. Chao, chao. Un abrazo, chao, gracias.